digamos, ¿no? Entonces, seguramente que si yo le doy un algoritmo a ustedes, la mayoría no lo va a hacer igual, y no significa que esté mal, ¿se entiende? Tiene que ser algo, digamos, conciso, concreto. Es como cuando uno va a desarrollar también un software, va a pasar lo mismo. O sea, seguramente si ustedes tendrían que desarrollar un sistemita, no todos lo van a hacer igual. Quizás algunos lo van a hacer en muchas más ventanas, en muchos más pasos que otros, y bueno, eso es lo que ocurre. Nosotros ahora vamos a ver pseudocódigo. También te vas a dar cuenta que vos me decís, pero mira, tiene una sintaxis diferente el PCIN a la fotocopia que me dio o el libro que me dio para leer. Bueno, sí, obviamente, que tiene el PCIN es algo reciente, sirve también como una herramienta, pero bueno, esas los tenemos que ir acomodando, ¿no? A eso, ¿no? Por eso es importante que ustedes, lo que nosotros vamos hablando, lo vayan acompañando con la lectura. Ahí les subí también un libro de Fundamentos de Programación, un libro que ese también tiene un libro para consultar ahí, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, en pseudocódigo hay palabras reservadas, muchas propias de algún lenguaje de programación, ¿no? Entonces, con esas variables también nos tenemos que ir manejando. Bueno, ¿están todos? No, 43. Se acepta. Están todos, ¿no? Entonces son 50. Por lo pronto, el que ingresa se incorpora solo, ¿no? No hace falta que uno lo esté aceptando, permitiendo permanentemente como en otro. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? ¿Es así? Claro. Sí, 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 ingresa solo, profe. Bueno, ¿están preparados para sumergirnos? Bueno, entonces, estamos hablando de pseudocódigo y sabíamos también que pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben con palabras similares al inglés o al español, o sea, con palabras similares a lo que nosotros podamos llegar a manejar, ¿no? Que facilitan tanto la escritura como la lectura de programa. Digamos que en esencia el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmo. Así lo podemos definir. Un lenguaje de especificaciones de algoritmo. El pseudocódigo es un lenguaje de especificaciones de descripción de algoritmo. El uso de tal lenguaje hace el paso de la codificación final, ¿no? Esto es la traducción a un lenguaje de ¿qué? De programación. Relativamente fácil. El pseudocódigo nació como un lenguaje similar de inglés y era un medio de representar básicamente las estructuras de control que nosotros vamos a ir viendo después. profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Está presentando algo usted o solamente la está leyendo? Pseudocódigo estamos viendo, joven. No, no, sí, pero ¿está presentando algo? Digo, porque no sé. No, no, estamos hablando sobre pseudocódigo. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Si se considera, digamos que el pseudocódigo se considera como un primer borrador del programador, ¿no? Dado que el pseudocódigo tiene que traducir posteriormente, o sea, se tiene que traducir eso posteriormente a un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Es una toma de apunte, digamos. El pseudocódigo no puede ser ejecutado por la computadora. O sea, nosotros lo podemos ver representado en el software PCI, pero no ejecutado, digamos, ¿no? Porque es como una herramienta del programador. La ventaja del pseudocódigo es que en su uso, en la planificación de un programa, el programador se puede concentrar en la lógica, ¿no?
Se puede concentrar en la lógica y en la estructura de control y no preocuparse de las reglas de un lenguaje específico. Es lo primero que tengo a mano, en la lógica, ¿no? Y después a eso va a ir acompañado cuando nosotros veamos la prueba de escritorio también, que eso también es importante y que ahí también se toma el programador para hacer la prueba, ¿no? El software que yo tengo pensado diseñar, hacer la prueba, también con la prueba de escritorio, ya con datos reales, no con fórmula, con datos reales o con datos. Es también fácil de modificar el pseudocódigo si se descubren errores o anomalías en la lógica del programa. Eso es fácil, porque es algo que yo escribo a mano. Después, obviamente, lo puedo escribir en pseudocódigo, todo lo que vos quieras, pero es algo, digamos, sencillo. Es como un lenguaje mío en español, que yo lo puedo representar. Ustedes vieron en la fotocopia, si tenían para leer, cuál es la representación de los algoritmos, ¿no? ¿Qué me representa ingresar datos? ¿Qué me representa salida de datos? ¿Qué palabras utilizo yo para la entrada y la salida de datos? ¿Qué significa que yo a una variable le asigno valores? ¿Con qué signo le puedo asignar? ¿Lo vieron a eso? Sí, yo leí un poco, profe. Profesor, Bueno, ¿con qué le asigno? ¿con un igual? Claro, con un igual. O si no, con el signo menor y el igual. Entonces, el valor de la derecha va a parar a la variable que está a la izquierda. O la variable se le asigna tal valor. Si es para entrada de datos, ¿no? Yo voy a tener palabras como leer, como escribir. Entonces puede ocurrir que yo tenga que escribir, por ejemplo, escribir, ¿no? Escribir yo. Ingresar el primer número. Eso es lo que veo por pantalla. Y leer, ¿qué va a ser? Lo que agregué yo con el Enter. Ahora lo vamos a ver en PCI. Una representación en pseudocódigo de un problema de cálculo del salario neto de un trabajador, por ejemplo. Vamos a hacer una representación en pseudocódigo de un problema de cálculo del salario neto de un trabajador. ¿Cómo lo podría hacer ahí? Bueno, por supuesto que primero va el inicio. ¿Qué me pide el pseudocódigo, chicos? El pseudocódigo ahí, ¿qué me está pidiendo? Yo quiero representar en pseudocódigo, un segundo que está rebalsando. Profe, disculpe, perdón, Ahí va. para responder la pregunta, ¿usted está presentando alguna diapositiva? Dijo que lo esperemos, Porque no la Cachito, estamos viendo. espera. Sí, dígame. No, era si estaba presentando alguna diapositiva porque no la estamos viendo. O sea, No porque me la estoy. Diapositiva no estoy representando. Me imagino que ustedes, Ok, está ya bien. tienen que tener los apuntes, chicos, ¿no? Los apuntes, ahí Sí, está. no, por eso. No, Por está eso bien, era está para bien. remitirme la No, foto. entiendo Sí. lo que me quiere decir, sí. Pero fíjense, porque quiero que a veces. ¿Por Buenas qué? noches. Qué raro. Hola, buenas noches. Fíjense en lo que yo le estoy pidiendo, chicos. Que ustedes tengan a mano una hoja y un papel. Dice, una representación en pseudocódigo de un problema de cálculo de salario neto de un trabajador. Entonces, ¿qué puedo llegar
a necesitar ahí El como sueldo. entrada de datos? El sueldo. Claro, el sueldo, pero el sueldo se va a dar ¿por qué? Porque si La yo digo, variable. claro, exactamente, porque fíjate lo que te dice, representar en pseudocódigo un problema de cálculo de salario, ¿no? Neto de un trabajador, Entonces, el salario que va a estar, primero tengo que ingresar el nombre, después las horas trabajadas, y después ¿qué? ¿Cuánto El gana por precio de hora? las horas. El Eso valor es de la como, hora trabajada. eso es como entrada de datos, como entrada de datos. Como proceso de datos, ¿qué podría ser? Multiplicar el precio de la hora por lo que trabaja. Multiplicar el precio de las horas, o sea, el precio de las horas por las horas. Claro. Eso se lo voy a asignar a una variable que podría ser, por ejemplo, salario. ¿Se entiende cómo va? Sí. ¿O no se entiende? Sí, entiendo. Sí, sí. Nosotros hablábamos de... ¿A usted qué le sugiere la palabra paradigma? ¿Qué le significa? ¿Qué les dice la palabra paradigma en programación? Digamos que se nombra mucho, ¿no? Un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de software. Programación Como un método, estructurada. profe. ¿Cómo? Como si fuera un método. Claro. Muy bien. Programación estructurada. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después. La No programación es en un algo, orden. claro, no es algo aislado. Por eso quiero que me vaya entendiendo. La programación estructurada es un paradigma de programación, es una manera orientado a mejorar ¿qué? La claridad, la calidad y el tiempo, utilizando su rutina y tres estructuras. La secuencial, la condicional y las repetitivas. Digamos que a fines de los años 70 surgió una nueva forma de programar que daba lugar a programar más legible, fiables y eficiente. Se basaba en el teorema del programa estructurado. Y después ustedes van a hacer un pequeño trabajito, ¿no? Porque siempre a mitad de año se hace un trabajito individual o grupal, veremos, que ustedes lo van a presentar los primeros días de julio, quizás, ¿no? Se basaba en el teorema de un programa estructurado propuesto por von Jacopini, que demuestra que todo programa puede escribirse utilizando las tres estructuras de control siguientes, que son, por ejemplo, las estructuras, una de ellas es la estructura secuencial. ¿Y ahí qué le sugiere? Está formado por una secuencia de llamada o instrucciones del lenguaje o funciones del programador. La estructura secuencial, ¿qué sería, chicos? Es cuando se cumple una condición, cuando pasa algo Paso a y paso. pasa hacia abajo, no se Claro, va en puede orden. retroceder, digamos. La estructura Claro, como los... condicional es aquella que ejecuta una estructura si se cumple una condición verdadera, por ejemplo, ¿no? La estructura interactiva también, con condición, es aquella que ejecuta una estructura una y otra vez si se cumple una condición booleana. Solamente con estas tres estructuras se puede escribir todos los programas
y aplicaciones posibles. En la programación estructurada, los 3 tipos de estructuras mencionadas no aparecen de forma aislada, sino que unas aparecen muchas veces en el interior, o llamadas anidadas de cualquiera de ellas. Por ejemplo, lo normal es que una estructura secuencia aparezca anidada por una condicional o una interactiva. Es muy usual que una interactiva aparezca anidada en otras interactivas. Bueno, esto lo vamos a ir viendo. Este tipo de estructura es lo que vamos a ir viendo después. Cuando una estructura está en el interior de otra estructura, se dice que está anidada. El paradigma estructurado se basa en diseñar los algoritmos utilizando únicamente estas 3 estructuras, llamadas estructura de control. Y entonces, imaginémonos que yo les diga a ustedes que hagan un ejercicio, ¿no? A todo esto, ustedes piensen siempre lo que le digo, un ejercicio en un programita, ustedes tienen la entrada de datos, el proceso de datos y la salida de información. Fundamental. Entonces, fíjense, pueden escribir, a ver si lo van haciendo. Tienen una lapicera y un papel, Sí, profe. o el que quiere, Sí, sí. o el que quiere hacerlo en pseudocódigo, también lo puede hacer. Si es que lo quiere hacer. Crear un algoritmo que permita calcular un promedio de 3 números ingresados. Sí, crear un algoritmo que permite crear un algoritmo que permita calcular un promedio de 3 números ingresados. Entonces, ahí, ¿cómo sería el eje de la cuestión? En primer lugar, ¿qué hacemos? Leer los 3 números. Tenemos Claro. que leer ingresar los 3 números, profe. Escribir los 3 Exactamente, números. Pablo. Primero ingresamos 3 números. Y después eso lo Los- sumamos Los sumamos y y los dividimos por dividimos. 3. Exactamente. Ahora bien. Ahí tenés 2 operaciones. Sumar y dividir. Y dividir. Entonces, la suma lo vas a poner entre paréntesis. Sí. Dividido, la barra invertida, 3. por exactamente. Eso lo podés poner en una variable que puede ser la que ustedes decidan, la que ustedes quieran, no importa. Puede ser promedio. A ver, ¿se animan a hacerlo en pseudocódigo? Si quieren le pueden poner los pasos, ¿no? 1, 2, 3. ¿Alguien lo quiere hacer en PCI? ¿Nos deja un poco de tiempo para hacerlo, profe? Sí, cómo no. Tiempo.
¿Cómo es? A hielo, ¿no? Sí. A hielo. Dame un segundito, que ya comparto. No sé si está compartiendo la primera vez. Ahí se ve. Ahí se está poniendo. Ahí está. Ahí se ve, sí. Bueno. Yo lo hice así, no sé si estará bien. A ver. Puse definir el valor de A como entero, Bueno, el está B, bien. C, bueno, puse P que sería promedio, pero no sé si hay que definirlo, ¿no? Sí. Hice ingresar un valor, leer A, ingresar un valor, leer B, ingresar un valor, Perfecto. leer C. Perfecto. Asigné P como la suma de los tres, divido 3 para hacer el promedio. Y por último, escribir el valor del promedio, que sería P. Muy bien. Y bueno, si lo hago correr, por ejemplo, pongo, no sé, el primer valor que sería Claro, 2, exactamente. el tercer valor 4 y el último 6 quedaría 12 y el promedio es 4. 12 dividido 3, Perfecto. 4. 10, 12. 12 dividido 3, Y daría 4, ¿no? 4 por 3, 12. Perfecto. ¿Quedó claro, chicos? ¿O tienen alguna duda? Sí, profe, está claro. Simple, Está bien, pero está bien. Yo lo igual. hice así, pero un poquito más cortito, pero no sé. Sí, A no, ver. Yo también, pero no puse, o sea, como que no declaré que eran enteros. Eso fue lo único que no Claro, hice. yo puse como Puse real. escribir, leer, escribir, No, leer. o si no, ¿qué pasa? A ver, ¿quién lo compartió? ¿A hielo? Yo también puse real. Sí, ¿Hernán? ¿Lo profesor. podés poner de Sí, vuelta? sí, ahí lo pongo. Porque un promedio te puede dar 7,5 y eso, ¿no? ¿No sería real? Sí, es verdad. A ver, o simple. A ver, poné simple. Ahí voy, ¿eh? Bueno, ahí se ve, sí. Sí, sí, Simple, sí. no sé si está. Está como real, me parece. Ah, puede ser. Pero solamente te conviene cambiar el promedio porque los otros pueden ser enteros. Ah, claro. No, Sí, porque puede ser entero. También puede ser, una nota puede ser ingreso un número, puede ser también promedio, digamos, ¿no? Puede ser con decimales, digamos. Bueno, sí, en este caso no lo especifica, pero iba a que promedio sí o sí te puede dar coma. Sí. y este último como real también. Exactamente. Bueno, y ahí sí, sí, pongo con decimal. Ese ingreso con Bueno, decimal. No sé, vamos a hacerlo 2,5 más. Uy, a ver qué pasa. ¿será el punto o 2.5? Debe ser 2,5, sí. 2,5. Vamos a poner, no sé, 4,5 y 1 y 10. Sería 7, 17 va a dar 17 dividido 3. Ya está. No quiero que haga eso. A ver. Sí, se ve, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, Sí. está bien. sí, sí. Perfecto. Bueno. Y Bueno, bien. bueno, dejo el ¿Cómo es? El algoritmo no más faltaría. Digo, el diagrama de flujo. Y para No, hacer no, el diagrama, estamos hablando de pseudocódigo, ¿eh? Ah, listo. Bueno, a ver, otro ejercicio, chicos. Ah, bueno, otro ejercicio. Crear un algoritmo que calcule la superficie de un rectángulo. ¿Un algoritmo qué?
que calcule la superficie de un rectángulo. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta después cuando Sí. terminemos? Yo Sí, estuve haciendo algunos ejercicios y de los resueltos, el número 3, ese que me había dado para presentar, Sí. lo hice considerando que me dé el mayor y el menor también. Sí. El tema es el siguiente, cuando lo pongo a ejecutar me da un error. El tema es Ajá. que ese error que me da no me explica de qué es, me dice que es un error interno del programa. Sí. Pero a su vez me deja hacer el diagrama de flujo, y para mí está bien. Ajá. Pero bueno, Sí. no sé, quería que lo vea usted, por ahí usted le Sí, encuentra después lo algún vemos. error. Dale, no hay problema. Bueno, gracias. Profe, ¿el ejercicio es solo eso? Sí. Es fácil, ¿no? ¿Qué sería área por altura para sacar la superficie? Exactamente. Para sacar la superficie es área por altura. Gracias, eso me dificultaba. ¿Cómo? No, que eso me dificultaba, no sabía cómo hacer la cuenta. Listo. Buenísimo. ¿Quién lo quiere compartir? Lo comparto. Muy bien, Miriam. Profe, yo cuando hay que asignarle la variable, no pongo el asignar, sino que pongo superficie igual a tal.
¿Es lo mismo o hace falta poner el asignar? No, asignar no hace falta. Tenés que ponerle, le estamos poniendo el signo igual, ¿no? Claro, yo lo hice así, no lo hice con asignar. Sí, sí. No, no, eso significa asignar, quise decir, ¿eh? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Profe, pero no es lo mismo hacerlo con el asignar o con el igual, es lo mismo, ¿no? Claro, Va. es lo Sí, mismo, sí, ¿no? es igual. Ah, Sí, está me bien. Eso es lo parece que que yo sí. le decía que Es más lo rápido mismo, con el sí, igual, sí. me parece. Sí. No, no, pero él estaba diciendo de poner la palabra asignar, ¿no? No, 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 porque Ah, a la derecha el PCInt va, al menos a mí me tira el, para ponerle los cositos, eso, asignar. Está el comando de asignar, Claro. pasa claro. que No, hay yo que pensaba que me completarlo y decía eso. de poner la palabra asignar. Bueno, Pedro, entonces, ahí que tenemos. Escribir la altura, leer la altura, escribir base, leer la base, muy bien. Profe, ahí no faltaría que aparezca definir la altura y definir la base. No, no, Por- pero ahí te lo tiene que ejecutar igual, ¿no? claro, pero vos tranquilamente ahí le podés agregar una palabra. Sí, pero bueno. A ver, ejecútalo. ponemos 7 de altura y 3 de base. Ujú. No, pero ahí no lo pudiste ejecutar. No sabés porque está compartiendo por ventana, me parece. Ah, bien. Ah, a ver cómo cambio. No, simplemente vas y Tenés que podés compartir poner el, pantalla completa. claro, pantalla completa, podés poner toda la pantalla, digamos. Ah, bueno, ahí lo hago. Ahora sí, Sí, entonces ponemos 7 de altura y 3 de base. ujú. Muy bien. 7 por 3, 21. Perfecto. Un ejercicio un poquito más complicado. ¿Toman apunte? Sí. ¿El resto de los alumnos que están medio callados van bien? Sí, Por profe. ejemplo, Sí, sí. Darío, muy bien. Sí, Bien, sí, bien. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí, profe. Sí, correcto. Gracias. a veces quiero hacer alguna pregunta y me olvido que son tantos, entonces. Pero bueno. Entonces, crear un programa que pueda calcular el aumento de sueldo de los empleados de una empresa Disculpe, profe, ¿sueldo y después? repito, crear un programa que pueda calcular el aumento de sueldo de los empleados de una empresa ¿Solo eso o algo más? mediante un porcentaje determinado.
Cualquier Mediante, porcentaje. ¿Cómo? ¿Cómo? mediante me quedé. Mediante un porcentaje determinado. Ahí entonces también voy a declarar como real que el sueldo, Y el porcentaje. el porcentaje y qué más. Y el sueldo El total, o sea, al aumento para final. guardar la variable El resultado. aumento, muy bien Gómez, el aumento. Que el aumento, ¿qué sería, chicos? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería la cuenta? Habría que hacer un acumulador con el sueldo y el descuento, o El sea, sueldo sumarlo. por el porcentaje. Claro, exactamente, el sueldo por el porcentaje y también dividido 100, ¿no? Rodríguez, ¿todo bien? José Luis, ¿no? Agustín Ramil, Sí, bueno, es igual, lo estoy haciendo en lapicera. bueno, está bien, no hay problema. Profe, eso quería, le iba a preguntar si se lo puedo, ¿a dónde se lo puedo mandar para ahora para que lo vea? ¿En No, el lo Classroom? compartí la pantalla de la hoja que, ¿Lo hice? claro, que lo hiciste. No sé si se ve. O lo hiciste, no sé, en Word y lo puedes compartir como vos quieras. O en cualquier editor de texto. ¿Se ve, profe, ahí o no? No, ahí no lo. Mi visión, aún usando anteojo, no es de la mejor. Se nota que está prolijo. No, no sé si se ve bien. No, no. Está medio complicado, Montiel. Yo puse, bueno, sí, no se ve nada, profe. Bueno, pero la idea está. Está bien, está bien, está bien. Ahora hacemos la puesta en común y lo comparás, no te hagas problema. Estoy con el celu, por eso Profe, no. Voy a Está ponerlo bien. primero. tiene que
tiene que dar el valor del aumento o el valor del sueldo nuevo con ese aumento. Y sí, eso. Porque justamente para resolver este problema debemos tener en claro que lo que se necesita calcular es el monto del aumento. Claro, sí, pero yo lo que le pregunto es, Para yo ello hice, necesitamos conocer el sueldo actual del empleado y el sí, porcentaje que se le otorgó de aumento. está bien, pero no, es decir, lo único que, solo el porcentaje, aparte del aumento, que sería lo que hay que calcular, pero no hay que hacer un sueldo sería el sueldo más el aumento. No, no. No. Listo, eso lo quería preguntar. O sea que solo queremos saber cuál es el aumento. Exactamente. Yo le puse el sueldo final con aumento, profe. Bueno. En PSIN no hace falta declarar las variables, ¿no? Por lo que vengo viendo. ¿La definís? Definir. Pero no hace falta, digo. O sea, uno lo hace sin definir la variable y igual y funciona igual. Sí, funciona igual, pero siempre, Está bien, sí, uno se saltea el otro paso, ¿no? claro, A la hora de usar otro programa, siempre claro. hay que tratar de acostumbrarse, ¿no? Una buena práctica de programación, ¿no? Creo que se le dice. ¿Cómo, Juan? No, buenas prácticas de programación, algo así creo que se le dice. O sea, son modismos ahí que de la sintaxis, ¿viste? La forma. Porque chicos, el aumento ¿cuál va a ser la cuenta? O sea, lo que yo quiero saber es el aumento de sueldo, ¿no? Lo que me significa además al sueldo que tenía, ¿no? Está claro eso. Entonces es el porcentaje del aumento por el salario que tiene sobre 100. Exactamente, muy bien, Eva. ¿Todo lo tienen así? ¿Alguien lo quiere compartir en Word o...? Yo aparte le agregué para que me sumara el sueldo final, sería el sueldo común más el aumento. Ah, bueno. Sí, también hice lo mismo. Muy bien. Profe, Sí. me quedé sin luz. Bueno, no te hagas problema. La batería del celular. Y, cualquier cosa, si me desconecto, ya sabes. Bien. No se va a ver, estimada. Ah, bueno, sí. Vamos a ver.
¿Estos ejercicios hay que mandárselos, profe? No, porque lo hicimos acá. Ahora, este último ejercicio sí me lo pueden mandar. Este es uno de tarea, un poquito más complicado, a ver cómo lo piensan. Tomen apunta, chicos. Sí. Crear un programa. Crear un programa que calcule el monto total de una factura a partir de 3 valores ingresados. Punto seguido. Deberá mostrar subtotal sin IVA, coma, importe del IVA, entre paréntesis, 21% del subtotal, y monto total. ¿Esto se lo enviamos por mail o por Classroom, profe? Como usted quiera. Hay un espacio en el Classroom que usted habilitó para subir. Hoy había subido algo, pero voy a tratar de subir este ejercicio también. La entrega. ¿No era que no había que enviarlo esto? Como ustedes quieran, chicos. 21% de... Del subtotal. ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Las entradas son los 3 valores ingresados. Muy bien, muy bien. ¿Y las salidas? El subtotal, el IVA y el total. Muy bien, de la factura, muy bien. Profe, ¿esto de tarea o hay que hacerlo ahora? En realidad, si lo quieren hacer ahora, lo hacen ahora, si no, la idea es que lo hagan de tarea, digamos, ¿no? Ahí preguntaron, profe, una consulta, esta grabación de la clase, ¿la va a subir después de Classroom? ¿No se sube automáticamente? No, profe, la tiene que subir usted. Ah, está bien. Bueno, Sanabria.
Al tablón, al muro, Sí, ¿no? no es como una tarea esto, ¿no? O sea, lo hacemos en clase. Y sí, la idea era, yo se lo había dado como una tarea, pero bueno, si lo quieren terminar ahora, lo pueden terminar, chicos. Bueno, ¿Está bien? sí, sí. Y yo después les subo cualquier cosa, otros ejercicios como tarea. Bueno, ¿Está bien? Y la clase que viene nos quedaría por ver, digamos, la prueba de escritorio y algo, y lo que es variables, acumulador y contador. ¿Está bien? sí, sí. De todos Profesor, modos, recuerden que ustedes tienen material de consulta. Ahí pueden los libros para leerlo, ¿no? Para investigar. Sí, dígame. profesor, le quería mostrar, ¿se acuerda del ejercicio ese que A le ver, había dale. comentado? Bueno, el ejercicio dice, es el número 3, crear un diagrama de flujo, de procesos en el que se almacenen tres números en tres variables A, B y C. El diagrama debe decidir cuál es mayor y cuál menor. Yo lo que hice, a ver, deme un segundito que yo lo busco y lo comparto. Número 3. Un segundo. Sí, sí, sin todo problema. Bueno, ahí lo comparto. Bueno. Ahí no sé si ya se está viendo. Ahí empieza a verse. Perfecto. Bueno, yo hice el ejercicio, pero voy a mostrar primero el diagrama. El diagrama dice así. Por ejemplo, ingreso un valor de A. Primero definí A, B y C como enteros. Sí, sí. Ingrese valor de A, leer A. Ingrese valor de B, leer B. Ingrese valor de C, leer C. Sí, sí. Entonces Bien. dice, si A es mayor a B y A es Sí, mayor sí, a C, perfecto. verdadero. Y aparte, si B es mayor a C, entonces el verdadero sería A, que ya sería Pero, fijaste, ¿Quiere que se lo muestre en el programa? sí, no entiendo por qué hiciste B mayor a C, porque en realidad vos ahí estás preguntando por A con respecto a Claro, los otros. claro, yo lo hice así Entonces, si vos porque... ponés B, si vos Sí, pusiste, no entiendo por qué pusiste B mayor a C porque te ahí. pregunta cuál es mayor y cuál es menor. Ah, por Entonces eso yo lo hice, hiciste. claro, yo hice que sí, con la primera condición, con esta. Acá me dice que A es mayor a B y a C, entonces en verdadero me faltaría determinar cuál es el menor, B o C. Si B es menor, entonces el mayor sería A y el menor sería C. Y ahí se terminaría. Si sería negativo, que C es mayor, el mayor sería A, porque cumple acá, y el mayor sería C, porque sería el falso de este. Perdón, B, el menor. Y del otro lado, y hice una doble de vuelta. Acá considerando que B es el mayor, en verdadero tendría que ver cuál es el menor, A o C, y repetiría lo mismo que de este lado. Y si fuera falso, que B no sería el mayor, que sería C en todo caso, el valor tendría que buscar cuál sería el menor, A o B. En el caso verdadero, sería el C el mayor y el menor sería B, y en el caso falso
sería C el mayor y A el menor. Lo muestro acá en el programa. Bueno, acá definí A, B, C como enteros, escribir A, leer A, escribir B, leer B, escribir C, leer C. Y acá, bueno, empecé con los sí. El primer sí, que A y B, C, y aparte, que A y C. Y bueno, acá hice otro sí anidado. Y bueno, lo fui haciendo así, digamos. No sé si se puede ver bien. ¿Este me lo pasaste vos? No se lo pasé. Yo lo que le pasé primero es sin que me dé el menor, pero se lo pasé en manuscrito. Y después me puse a pensar y lo hice así. Vi un par de tutoriales y lo hice así. Pero ¿qué pasa? Cuando lo quiero ejecutar, yo pongo los 3 valores. Por ejemplo, A10, B20 y C30. El mayor sería 30 y el menor sería 10, ¿no? Y me dice esto. Ha ocurrido un error interno. Yo me lo pongo a revisar. Me dice error interno, pero me pongo a revisar y está bien la sintaxis. Salvo que esté mal pensado, no sé. Le busqué la forma poniendo el doble sí, pero da exactamente lo mismo. No, lo que pasa es que, o sea, crear un diagrama de flujo de proceso en el que se almacenen 3 números, bueno, 3 variables. La idea era preguntar A mayor a B y A mayor a C. Claro, pero Bueno, como ahí ahí ya. abajo dice, ¿y cuál es el menor? Yo hasta ahí lo hice, es más, yo que el que le entregué es considerando cuál es el mayor. Lo entregué y me dio parecido a este, al que está en la... Pero como dice, ¿y cuál es el menor? Ahí como que... Claro. Dije, bueno, pide también cuál es el menor. Entonces lo empecé a hacer así. Sí. Va, se me ocurrió así. Yo si quieres se lo paso para que lo mire. Pero Sí, pásamelo. La verdad Pásamelo no. que lo quiero ver. Bueno. Pero no, acá preguntaste A mayor a B y A mayor a C. A es el mayor, bien. Y por el lado del no, tengo que preguntar con respecto a B, ¿no? Sí, ¿Quiere que está ahora me bien. ponga el diagrama? B mayor a A y B mayor a C. Ujú. Es el mayor. O sea, hace que es el mayor. Claro, se me pone en lo contrario, pero bueno. Ujú. ¿Ahí no tendría que usar un switch en lugar de un sí entonces? No. Y si podés hacer una variable mayor y menor y ir acumulándola ahí también. Sí. Bueno, Yo la verdad, pasámelo, ¿sabés? sí. Yo ahora se lo paso, no sé si quiere pasárselo por mail. Sí, pasámelo por mail. Bueno. ¿Ustedes saben cuál es el correo? Todos los trabajos los tienen que mandar al del Instituto 46, ¿saben, chicos? Sí. ¿Lo tienen el correo? Profe, ¿no es el que está en el sistema Facundo? Ah, sí. Ah, está ahí, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Profe, pregunta, ¿no es el que le mandamos los trabajos la última vez? Sí, sí, perfecto. Sí, está bien. Sí, porque recibí todos los trabajos, sí. Bueno, por hoy ya estamos, chicos. Recuerden que no sé si esta semana o la otra voy a subir un trabajo práctico que probablemente lo puedan hacer grupos de hasta 3 alumnos. Si deciden de hacerlo de modo individual, también está muy bien. Tendrán fecha para entregar 2 semanas. No es muy complejo. ¿Qué va a ser parecido a estos que estuvimos haciendo? No, tiene que ver con un trabajo más de investigación y bueno, sí, puede ser algún ejercicio de estos que incorporemos. Y después podríamos pensar un poco más adelante en dividirnos en grupo
y ver cómo hacemos una mini evaluación a través del Meet, ¿no? Bueno, ¿Está bien? Capaz que el grupo lo pueden trabajar ustedes, en grupo, cómo se quieren presentar, cualquier cosa me lo van diciendo, y bueno, lo vamos viendo. ¿Está bien? La idea es básicamente trabajar los ejercicios, que sepan, o sea, todo lo que tenemos en el Classroom, que tengan los conceptos, digamos, claros, no de memoria, pero sí que sepan, ¿no? Los ejercicios, la consigna. Profe, Sí, ¿va a haber límite de integrantes en el grupo? Porque nosotros tenemos armados ya grupos para otras materias. ¿en otras materias también trabajan con grupos? Sí. Y Sí, la más que idea nada era que más que nada sean método de 3 o 4 como mucho. Ah, no, está bien, igual somos como 7, 8 en cada grupo. Sí, no, el No, grupo no son muchos, tiene no. habría que armar de vuelta, son- claro. No son muchos. Bueno, quedamos así entonces, chicos. Nos vemos listo, la Bueno, semana profe. que profe. viene, si Dios quiere. Pasámelo, Hernán, ¿sabes? Hasta luego, profe. Chao, Chao, buenas profe. noches. Muchas Adiós, gracias. chicos. Hasta luego. Ese trabajo se lo envío por Buenas Sí, noches, profe. profe.